Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, también. Nos ajusto dentro de la cámara. Ok. Ahora sí, a ver, estamos grabando. Y el otro día me di bien mal que no lo dejé grabando. Ahora sí está. Ya veremos qué hacemos para resolver eso. Ok, muchachos. Viernes. Trataré de ser concreto para que eh, avancemos rápido y no se haga eterno Espero que nadie tenga clases más tarde. Creo que sería muy pesado para ustedes. Ya cuando estás en posgrado, pues sí es más común eso de las clases en la tarde, en la noche. Pero bueno, mientras sí está pesadito. Eh, entonces, hoy quiero que avancemos con los temas que tenemos pendientes, recordando que pues el siguiente martes no vamos a tener una sesión formal, es el día no sé si se llama wellness, o día de desconectarse. Espero que no nos hayan puesto más tarea de la que les ahorraron, ¿verdad? Porque luego les digo que sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, eh, con ese propósito, les envío un mensaje para posponer las entregas, considerando que de cualquier manera tendríamos que eh, partir ahí las presentaciones. Entonces, pues se me hace muy anticlimático esa estrategia. Entonces, eh, nos da un poquito más de oportunidad de retomar lo que por ahí les esbocé el día de eh, visita la verdad no supe cuál era su grado académico, pero de María Watson. María Cooler, ahí no recuerdo si Raúl le preguntó, no sé con qué intenciones el apellido, pero ahí dio una respuesta muy contundente. Y ahora, sí, sí, no, yo creo que se lo tomó a bien, pero sí realmente llamarte como cooler, sí tiene supongo que ha de ser pesado, ¿verdad? De llevar esa, pero dijo que era su nombre de casada, ¿eh? Entonces, aguas ahí. Ok, no, está bien, está bien. Entonces, muchachos, quiero hablar de los siguientes temas. Entonces, están actualizadas las fechas de las entregas. Cuidado, hay dos fechas dependiendo de el, el tipo bueno, de qué equipo estén, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Y bueno, vamos a avanzar entonces. ¿De qué vamos a hablar? De las fuentes de información, ¿ok? Entonces, digo, ustedes ya saben qué son las fake news, nada más vamos a retomar algunas estrategias de cómo evitarlas, eh, y les voy a compartir algunas herramientas digitales que les van a ser útiles para evaluar los artículos que van a tener que pues hacer esta revisión de los 5 artículos. Este, Entonces son algunas páginas de internet que tienen propósitos muy específicos y vamos a hablar de dónde nace. Me pongo más para acá. Ok. Va llegando Gabriel. Muy bien. Entonces, miren, ustedes saben que hay muchos intereses creados en, pues, tener información que no sea del todo verdadera, ¿verdad? Ahorita, no quiero
Aquellos que no estén en Monterrey, pues les compadezco porque están en las campañas políticas a todo lo que da. Entonces, si en algún momento van a comprar el YouTube Red o el de paga, ese es ahorita el momento, ¿verdad? Entonces, eh, pues hay muchos intereses en por economía, por intereses políticos y geopolíticos, ¿verdad? Entonces, una de las formas y obligaciones de ustedes como ingenieros y especialistas, perdón, ahí creo que se va a escuchar mejor, es identificar qué información es verdadera, qué información es falsa y el grado de certeza y de confianza que podemos tener en aquella información que tenemos adelante. Entonces yo les preguntaría, por ejemplo, ahorita, ¿qué diferencia hay entre estas dos revistas? Tenemos Muy Interesante y una revista de Elsevier que es de virología. ¿Quién me puede decir en qué son diferentes estas revistas? Ok, sí, excelente. Estás tomando ahí elementos de quién la está haciendo, ¿verdad? Entonces, sí, esto es muy importante. Hay otras diferencias. Digo, una evidente es que el objetivo de estas dos publicaciones, aunque son del mismo tema, eh, potencialmente, ¿verdad? De los virus, pues el objetivo de la revista Muy Interesante es eh, pues la venta de revistas, eh, digamos, al por mayor, ¿verdad? Entonces, lo que ellos están buscando es que esa revista, eh, pues, se venda en los periódicos, ¿verdad? En cambio, la revista del lado derecho es una revista especializada. Entonces, para empezar, el costo, eh, pues, es muy diferente. No les van a vender eh, el issue completo, les van a vender artículo por artículo. Y si se meten ahí, por ejemplo, a la biblioteca digital, pues van a ver que pues anda a lo mejor en cada artículo unos 20, 30, 40, $50, ¿verdad? Entonces, eh, el objetivo es distinto. El de la revista de la izquierda, pues podríamos decir que es una revista de interés general, es una revista a lo mejor le llaman, pues de promoción, este, pero pues tiene objetivos muy distintos. Pero ahí les va. Va por ahí de lo que decían, de lo hace la gente especializada. Pero hay una diferencia más importante y es que es una revista peer review. Entonces, ¿qué es peer review? Eh, bueno, significa que está revisada por pares. Si se acuerdan, hay, por ejemplo, en la eh, mesa redonda, ¿verdad? Donde estaba ahí Arturo y sus caballeros. En algunos de las traducciones le llaman como creo que los 12 pares. Entonces, lo de peer y pares se entiende como que son personas que tienen eh, una cualidad de iguales, ¿ok? Entonces, más allá de que la ciencia pues se base en hechos cuantificables, medibles, que sean muy buenas intenciones. La diferencia entre a lo mejor un libro, por ejemplo, un libro de texto y un artículo científico es que esta está revisada por personas que tienen las capacidades de evaluar algo. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, primeramente porque, eh, pues normalmente más de una persona o cuando trabajamos en conjunto, pues podemos ver errores que los demás o que nosotros mismos somos incapaces de verlos, ¿verdad? Eh, Otra razón
es que, pues muchas veces, eh, pues hay temas que no son fáciles de entender, ¿verdad? Y entonces la única forma de, o más bien, que son debatibles, ¿verdad? Entonces, una estrategia para evaluar esto es, pues, tener a alguien que te dé la opinión opuesta o contraria y a partir de eso, pues, hacer una formulación de una verdad más completa. Entonces, miren, este sería el proceso que normalmente siguen los procesos de revisión por pares. Eh, Tiene como análogo, digamos que de alguna manera, lo que hacemos cuando están haciendo una tesis, y alguno de ustedes ha visto ahí de algún familiar, lo que se hace ahí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, permíteme un segundo, déjame buscar mi apuntador porque por aquí lo dejé. Permíteme un segundo. Ok, entonces miren, digo, esto aquí ustedes saben es primeramente hacer el estudio pues, de los datos, hacer experimentos, inclusive, digo, aquí pues en el sentido más grande pues hay científicos de todo tipo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, lingüistas, estudian el lenguaje, hay sociólogos, entonces ahí el objeto de estudio va a cambiar, pero a final de cuentas lo que los científicos tenemos que hacer es, de alguna manera, transformar esa información en apreciaciones, en interpretaciones de datos reales. Entonces, miren, imagínense que ustedes finalmente hacen, a partir de una hipótesis, eh, una comprobación, una refutación de una idea que tienen, que quieren explorar. Y entonces ustedes lo que tienen que hacer es, si quieren compartir esa información, es mandarla a un editor de una revista, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen un manuscrito. Ese manuscrito, lo primero que va a hacer eh, el editor de la revista es ver si ese documento que yo le envié es o no pertinente. O sea, si yo le mando una investigación, por ejemplo, de las tortugas a la revista de virología, y en la revista de virología, pues no, y lo que envío no tiene nada que ver con un virus, pues el editor me va a decir, oye, pues sí está muy padre lo que está haciendo, pero no tiene nada que ver aquí, entonces me lo va a regresar. Si el documento se ve que es, pues más o menos, tiene sentido, lo que está diciendo esta persona, el editor, sin ser realmente un experto en el tema específicamente que yo le estoy enviando, pero tiene a lo mejor la capacidad de ver, pues que formalmente, o sea, parece que todo está bien, lo que va a hacer es enviarlo a unos revisores. Esos revisores son precisamente pares de los científicos que tenemos aquí. Entonces, deben ser personas que estén capacitadas eh, para entender este manuscrito y hacer los comentarios necesarios para mejorar ese documento, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, este proceso, eh, pues no es lineal, ¿verdad? O sea, es un proceso que es iterativo, pero que a final de cuentas, eso es lo que quiere decir esto, peer review. Hay revistas o publicaciones que son científicas, pero que no necesariamente son revisadas por pares, entendiéndola que están en un escrutinio de este tipo.
¿Ok? Entonces, eh, quiero hacer un par de aclaraciones de algunos conceptos. Uno es qué es una referencia bibliográfica y qué es una bibliografía. Bueno, una referencia bibliográfica es un conjunto de indicaciones precisas y detalladas que identifican un documento, básicamente. Entonces tenemos un ejemplo como el que está aquí abajo. Ese documento, digo, ahorita ya todo es digital, ¿verdad? Pero quiero que se imaginen la relevancia de eh, este proceso cuando nada más existían los materiales análogos, ¿verdad? Entonces, eh, para poder discutir un tema, pues había que saber de qué documento en particular se estaba hablando, ¿verdad? Porque pues a lo mejor yo quería hablar de un libro, por ejemplo, el libro de texto que tenemos, y yo le digo, no, hombre, ¿saben qué? Eh, capítulo 4 está muy mal escrito por X, Y o Z. Entonces, pues lo mínimo que tendríamos que tener para discutir una idea es estar de acuerdo que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, digo, esto es simplemente una referencia bibliográfica y la bibliografía o la lista de referencias, pues es simplemente el listado que normalmente acompaña estos procesos. Ok, entonces miren, en el asunto de eh, la producción de información, lo primero que tenemos que hacer es, eh, primeramente, ser quienes interpretemos la información. Entonces, para poder escribir, que ustedes lo van a tener que hacer eh, de alguna manera para o hacer un guión de un video de YouTube, o si quieren hacer una tesis, o si quieren hacer un reporte para su jefe del trabajo, pues primeramente van a tener que ser eh, escribir, ¿no? Entonces, eh, a veces la imagen esta que tenemos creo que entró alguien, del científico es, pues, de alguien que es, por ejemplo, muy difícil de entender, que es una persona que nada más está con su bata de laboratorio. La verdad es que, pues, esto no es enteramente cierto porque, pues, hay una obligación de los científicos de comunicar sus descubrimientos. Entonces, pues todos los que hacemos ciencia tenemos que ser de alguna manera escritores. Ya la regué aquí. Ok, ahí está. Espérenme. Ok, miren, entonces, me voy a ir rapidito para no aburrirlos. Nada más es, ¿cuáles son las funciones de los textos académicos? Eh, uno, puede servir de alguna manera de concretar el conocimiento, ¿ok? O sea, tiene que servir para que otros, por ejemplo, si a ustedes les gusta la música, eh, pues en algún momento tendrá que, por ejemplo, si a ustedes les gusta un cierto estilo de música o un cierto artista, pues finalmente lo que hay es un producto que es, pues por ejemplo, una canción. En el caso de los científicos, pues el producto son los artículos académicos. Entonces, tiene cuatro componentes o funciones principales. El servir de instrumento de investigación. Ustedes quieren construir, por ejemplo, un nuevo tipo de ala, pues habrá que ver qué han hecho anteriormente. La otra es registrar oficialmente la actividad científica, es decir, que tenga una fecha de asentamiento y que sea concreta. La tercera es, pues, divulgar la información, poderla compartir. Y la última es, pues, recompensar de forma de prestigio autores, editores y suscriptores, ¿verdad? Bueno, suscriptores creo que ahí no concuerdo. ¿Hasta ahorita hay alguna comentario, alguna pregunta, muchachos? Para los que van llegando, ahorita lo que estamos viendo es
algunas herramientas que van a servir para su proyecto de investigación mini proyecto 1, que tiene nuevas fechas de entrega, y ahorita, bueno, nada más estamos platicando de cómo evaluar la información. Entonces, eh, ustedes ya han visto por ahí que hay como ciertos formatos de los artículos científicos y de las investigaciones. Relevantes son los siguientes, miren. Hay una parte que se llama materiales y métodos, lo pueden encontrar en todos los artículos científicos. Y el espíritu de esta parte es el concepto de trust but verify. O sea, yo confío que lo que tú me estás diciendo es cierto, pero si yo quisiera repetir lo que tú me estás diciendo, ¿va a volver a pasar? Entonces, por ejemplo, ahora que están el asunto de las vacunas, de la efectividad, eh, pues hay que ver, por ejemplo, ese 90% que nos dice Pfizer, pues de dónde lo sacaron. Y si yo lo quiero corroborar, ¿qué tendría que hacer? Entonces, estos materiales y métodos lo que tenemos son datos específicos. Utilicé un túnel de viento, ok. ¿Qué velocidad le pusiste? ¿De qué tamaño era el ala? ¿A qué temperatura está el aire? Entonces, todos los detalles que sean relevantes para eso. Y bueno, pues finalmente, bueno, no finalmente, otros elementos son eh, pues los resultados, una discusión, y otra parte importante, en particular para el tema del día de hoy o el proyecto de ustedes, es la parte de la introducción. La introducción, hagan de cuenta que es decir, eh, hasta el momento, ¿cuál es la idea o la percepción que se tiene sobre un tema, un problema o un concepto? Entonces, ahí la prueba de que ustedes son, bueno, uno de los elementos para probar que ustedes dominen un tema es, pues, que hayan leído y conozcan lo que otras personas han dicho sobre el mismo tema, ¿verdad? En el tema de las características, hay algunas cosas que son únicas de los textos científicos. Uno es que es descriptivo, eh, no es necesariamente estético, o sea, eh, sino se espera que esto se pueda hacer objetivo. Está escrito normalmente con voz activa, es minucioso y es reproducible, que es lo que habíamos platicado ahorita. Entonces, miren, normalmente hay tres estructuras. La estructura, eh, bueno, en inglés es, mm, ahorita se les digo cómo es, pero bueno, aquí lo tenemos en español. Básicamente tenemos un resumen, una introducción, métodos, resultados y discusión. La mayoría de los artículos que ustedes van a encontrar va a seguir esta estructura. ¿Cuál pudiera ser una variante? Esta de acá es la de cuando tenemos un estudio comparativo, ¿no? Que es de alguna manera a lo mejor lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Entonces, son menos probables. Y miren, este de aquí en medio, estos son los artículos que aún para los especialistas, eh, pues son muy particulares, o sea, es decir, es sub especialidades. Entonces, estas son, por ejemplo, las revistas estas famosísimas de los premios Nobel, ¿no? Entonces, ¿por qué la discusión se pone aquí después y de los métodos? Porque la verdad es que aquí está lo interesante, ¿verdad? Al principio, en los resultados, en esa partícula que encontraron, en ese nuevo material. Entonces, estos son de los artículos, aquí está en medio, ¿verdad? De la gente que, pues lo importante no es tanto cómo lo hicieron, sino qué fue lo que hicieron. Ok, esto,
Mire, le quiero poner un ejemplo de cómo está el concepto de la revisión. Miren, aquí no crean que es un asunto así amistoso, ¿eh? Es no diría violento, pero sí de mucha fricción. Entonces, importante, tiene que ser de terceras personas u otras organizaciones, o sea, personas que no tengan un conflicto de interés. Eh, Oye, mamá, ¿cómo ves el trabajo que presenté? Está muy bonito, ¿ah? Mi hijo, usted es el más guapo de todos. Entonces, eh, tiene que ser de personas que sean externas. Por eso es que en la parte de la revisión por pares, cuando se envía a la revisión, el editor de la revista se la manda a terceras personas, ¿eh? O sea, normalmente, bueno, más bien, deben ser que no tengan un interés en que ese documento eh, directamente tenga un interés en que sea bien. Entonces, va de todos los grados, desde la redacción, la presentación de las gráficas y también los fundamentos mismos. Okay, entonces, miren, les voy a poner un ejemplo de un artículo que la verdad nos tardamos mucho en publicar, como un año y medio, este, y digo, vemos algunos elementos formales. Digo, esto nada más es como un reporte de la revisión, ¿verdad? Incluye, pues, los autores, ahí está su servidor, lo que se hizo. Y fíjense, primeramente nos preguntaron el idioma cómo está. Y miren, se nos fueron a yugular. Extensive editing of English language. Entonces, para aquellos que somos hispanoparlantes o que no somos eh, angloparlantes nativos, pues tenemos ahí una desventaja, ¿verdad? Claro que hay revistas en español, pero pues son revistas chiquititas. Ahorita vamos a platicar de cómo se evalúa esto, si son unas revistas importantes o no. Y luego, miren, aquí ya nos dice, nos pregunta por el diseño del experimento, que si los materiales y métodos están bien, si los resultados están presentados claramente, si las conclusiones están apoyadas por los resultados. Entonces, pues aquí, digamos que cuasi cuantitativamente nos dicen si está bien o no, o si está más o menos. Entonces, no, y bueno, pues ya después te dan algunos comentarios y sugerencias. A veces son amables y a veces no, ¿eh? Y ya, pues, ¿qué prosigue para la parte del que está haciendo el documento? Pues es atender punto por punto esos comentarios, mejorar el idioma, cambiar las gráficas, y pues tratar de contestar y agregar de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, toda es una respuesta que se dio de agregando toda esta información que anteriormente no estaba. Entonces, vemos de nuevo este proceso, ¿verdad? Aquí ustedes, pues yo lo que les voy a pedir es que, digo, que lo conozcan para que entiendan por qué es importante que la información que tenemos esté revisada y sea validada. Eh, Afortunadamente, hay muchas herramientas que están alrededor de este proceso para hacer una investigación. Entonces, miren, una de ellas está por acá, que son los buscadores académicos. Ustedes ya conocen alguno. Por ejemplo, puede estar Google Scholar, pero ahorita les voy a presentar algunos más. ¿Alguna preguntita o preguntota? ¿Está bien? Ok, vamos a avanzar. Ok, miren, ahí hay algunos eh, softwares, que la verdad es que sí todos son como páginas de internet, servicios. Y ahorita, miren, aquí están algunos de ellos. Por ejemplo, el que ustedes ya conocen, que es el Mendeley, el Sotero. Y lo que
es para facilitar el uso de correcto de citas y generar referencias, gestionar referencias. Entonces ahí ya no lo voy a platicar mucho, ustedes ya lo conocen, pero hay otras herramientas, por ejemplo, para detectar el plagio. Cuando me mandan ustedes una tarea, por ejemplo, en el Canvas, a mí me deja eh, ponerle ahí una opción que dice, ¿quieres que te revisemos si está plagiado o no el Internet? Son servicios muy caros, de hecho, bueno, así digamos que institucionalmente, eh, pues son cuentas de esas que pues solamente las instituciones grandes lo pueden pagar, ¿verdad? Y bueno, hay otras cosas. La otra herramienta que quiero que veamos es esto, la cienciométrica y la altmétrica. Entonces, estas son herramientas que son para medir eh, la importancia de los artículos en el ambiente académico y también en las redes sociales. O sea, también, también somos, digamos, víctimas de o parte de ese mundo, ¿verdad? Entonces, ha habido toda una evolución. Cuando les decía yo que el científico o el autor enviaba el artículo, era literal, lo enviaba por correo, lo sellaba, y se lo hacía llegar a la persona, ¿verdad? Obviamente que esto ya es digital. Entonces, miren, de la parte de búsqueda de información, esta es una parte fundamental del proyecto. Eh, y entonces vamos a hablar de que una vez que encuentren la información, pues cómo saber si es buena, mala, o más o menos. Y vamos a hablar de algunos conceptos. Entonces, miren, para la evaluación de las fuentes, por ahí viene la prueba de CRAP. No sé si ya lo googlearon, a lo mejor sí. Y vamos a hablar de herramientas que son índices, valores que nos ayudan a identificar la calidad de un artículo o otro tipo de publicación periódica o científica. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos, primeramente, hay un valor que se llama el factor de impacto. Y mira, quieren que, esa es una, bueno, esta es una eh, gráfica un poquito antigua. Me la subo porque como que no se alcanza a ver todo. Lo voy a hacer más grande. Y miren, quiero que vean, aquí tiene un número que dice, número de impacto, factor de impacto, viene desde el 0 hasta el 40. ¿Ok? Y viene el número de citas por artículo. Entonces, ustedes se darán cuenta que el número de citas es como los followers en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué tan relevante es por otros investigadores lo que uno ha hecho? Entonces, la cita es una herramienta para describir si algo es importante o no. No es perfecto, porque a veces hay cosas que están citadas, pero como cuando eres trending topic, ¿verdad? A lo mejor puede ser porque hiciste algo bueno o porque hiciste algo malo, ¿verdad? Entonces, aquí igual. Y quiero que observen cómo están, miren. Fíjense, ¿alguien ha escuchado esta revista de Lancet? Sí, exactamente. Justamente creo que la, la vacuna esta de Pfizer la publicaron, digamos, el reporte estaba en esta revista. ¿Por qué? Pues porque es de las más prestigiadas, ¿verdad? Y esta de Nature y Nature Genetics, Science, son esas revistas que les digo de los premios Nobel, ¿verdad? Entonces, esas son las de mayor factor de impacto. Entonces, miren, normalmente
como ingenieros aplicados está por aquí, ¿verdad? A la mitad. O sea, podemos ver, miren, por ejemplo, está Advanced Materials, tiene como un 14. Esta de aquí es de la nanotecnología, es la de la American Chemical Society, o sea, la Asociación de Químicos. Eh, pero, imagínense, entonces digamos que va desde lo más importante por su importancia económica, por el número de personas que es relevante y su naturaleza, pues naturalmente están por acá, ¿verdad? ¿Dónde hay más lana? ¿Para dónde es más importante para la sociedad? Pues se mide en el sentido de, pues, cuál tiene más citas, ¿verdad? Citas se refiere a que un artículo posterior dice, bueno, lo que dijo Juanito, yo lo voy a retomar porque es algo valioso. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que una de las funciones de los textos académicos será dar reconocimiento? Bueno, pues por eso, porque es, digamos, si no estuvieran, si no se siguiera el si no se rastreara estas citas, pues no se podría saber qué tan importante es un documento en este sentido, ¿verdad? Les digo, realmente no es eh, que algo que no esté citado no valga, porque digamos que las cosas tienen un valor por sí mismo, pero pues aquellas cosas que se mencionan, pues se mencionan por algo. Entonces, es ahí un asunto ideológico, pero quiero que lo entiendan así. Pero, por ejemplo, si hay una revista aquí eh, ¿qué les diré? De educación, pues va a estar por aquí, muchachos. La de entomología, pues por acá, ¿verdad? Entonces, entre más abandonado esté por la sociedad un tema, pues también probablemente tenga menos relevancia en este sentido del factor de impacto. Déjenme, regreso aquí. Entonces, dijimos que es un valor y ahorita vamos a ver la definición. Ahí me pasé. Ok, miren. Este es un índice calculado por una empresa que se llama Clarivate, ¿ok? Concretamente, o sea, tiene un nombre y apellido eh, y es un número que calcula en promedio el número de citas de un artículo publicado en los últimos 2 años en una revista. Entonces, es como el ranking en base a este número de citas en los últimos 2 años. Entonces, este es un número que va cambiando, ¿eh? No es, o sea, The Lancet es The Lancet porque cada año va teniendo unos resultados similares y los rankings van cambiando también. Entonces, miren, para que se den una idea, eh, hay la mayoría de las revistas, pues están en un factor de impacto menor a 1. El 73% de las revistas, de las publicaciones, bueno, están entre 1 y 2, más bien. ¿Se fijan? El 73%. O sea, de hay 9,000 revistas que son entre 1 y 2 y aquí va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, este es un número, el IF o el JIF, que por ahí lo van a ver y eso es lo que significa. Si es medio concurso de popularidad y bueno, pues ahí pueden ver un poquito más en estas ligas de cómo se saca. Entonces, ese es un valor, ¿ok? Hay otro valor
que nos permite identificar si, digamos, mm, dentro de una misma categoría, si lo que yo estoy viendo es importante o no. Y eso se llama el cuartil. Entonces, básicamente tenemos cuatro cuartiles. eh, Q1, Q2, Q3 y Q4. Es como decir, este, quiénes van a la Champions League y quiénes van a la UEFA, ¿verdad? Entonces, digamos que los que están en la Champions League son el Q1 y los de la UEFA son Q2. Y digamos de las otras ligas, pues a lo mejor hay unas de Q2 y Q3 y otras de Q4. Entonces, para que entiendan más o menos a qué me refiero con esto de los Qs. Y ese es un valor que esta empresa y otras se dedican a cuantificar, ¿verdad? Entonces, esto es para que no digan, imagínense que un paleontólogo, ¿verdad? Que se dedicó 40 años a eh, encontrar o estudiar un pergamino, ¿verdad? Y él publica por fin de 50 años su artículo en una revista muy prestigiada del área de paleontología y llega un estudiante de medicina que publica algo y pues bueno, pues está muy bien y todo, pero pues es algo, digamos, común, pues le va a decir el estudiante de medicina, oye, no, pues es que lo que usted publicó nada más eh, tiene un factor de impacto de 1 y lo que yo publiqué tiene 15, entonces lo mío es más valioso. Entonces, digamos que dentro de la misma categoría se pueden hacer estas distinciones. Ok, entonces miren, ¿cómo podemos encontrar esa información? Hay un servicio que se llama Simago. Aquí me voy a quitar por si alguien lo quiere entrar. Si no, tienen el link, es simagojr.com y lo vamos a ver para que vean de qué se trata. Básicamente es un ranking de revistas por países y por áreas. Ok, entonces lo voy a abrir. Ok, entonces si entran al link, hagan de cuenta que les va a permitir ver los rankings por área, por países y tiene unas herramientas de visualización. Eh, También les permite poner específicamente pues alguna revista que sea de su interés, ¿verdad? Revistas. Aguas aquí con aquí no podremos poner autores, nada más revistas. Entonces, bueno, miren, ¿qué les parece si exploramos por aquí? Y díganme qué pudiera ser interesante para ustedes. ¿Qué tema buscamos? ¿Alguna revista que les guste? A ver, mira, vamos a irnos a, por ejemplo, tenemos, sí, mira, por ejemplo, tenemos Agri. Es que ahí te va. Forbes no es una revista revisada por pares, ¿ok? Entonces no va a estar en esta categoría. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer una investigación de economía, vas a buscar economía, que está aquí, Economics, Econometrics and Finance. Hoy vamos a tener que chutar aquí los anuncios. Ok, entonces aquí podemos buscar, o sea, si tú te dedicas a la economía y quieres tener una proceso de revisión por pares, pues tendrías que buscar algún otro tipo de revista. Entonces, miren, viene, por ejemplo, economía y econometría, economics, econometrics and finanzas, economía o finanzas.
ver qué hay de finanzas. Fíjense, eh, pues nos aparece un listado, ¿verdad? Entonces, aquí están marcadas con, eh, mm, dice yo, SJR. Habría que ver si sea realmente el factor de impacto, ¿verdad? Pero si les marca aquí si es Q1 y bueno, pues se va de lo mejorcito a lo peorcito, ¿verdad? Entonces, miren, nos da 282 resultados de revistas de finanzas. Ok, entonces miren, eso es lo que les digo, que esta es una herramienta en la que aquí vemos, miren, ya a partir de aquí, por ejemplo, una de Q2 significa que está como que en el, abajo del 75%, ¿verdad? De la revista, de la calidad. Y esto es, por ejemplo, la Revista Europea de Economía y Economía, bueno, las políticas de intervención. Entonces, no vas a meter este sitio para que vean las características. Eh, Homepage. Y miren, bueno, ahí ya tenemos, este es el, como el, la agencia de, bueno, la agencia de publicación, y ahí viene el issue. Bueno, y como decíamos, ¿verdad? Digo, probablemente estas sean de costo, no sé. Y se fijaron que tiene un número menor al uno, ¿verdad? Entonces, para que vean que, pues, la mayoría de revistas no tienen esa característica. Ok, entonces, una pregunta interesante podría ser, bueno, profe, ¿y yo cómo puedo saber, pues, qué revistas hay? Ok, miren, hay dos tipos de listas. Algunas listas son, digamos, whitelist, o sea, revistas, listados que te dicen que ya están validados por esa empresa y por otras. Por ejemplo, y ese documento se llama el Journal Citation Report. Y vienen ahí, por ejemplo, esta es la edición del 2019 y es un PDF que ustedes pueden buscar y acceder. ¿Y qué tenemos ahí? Tendríamos pues un listado, digamos, de las revistas, digamos que curadas, que nos muestran eh, en qué área están y de qué se trata. Adicionalmente, cuando si ustedes no tienen acceso a una VPN o si utilizan, está en el campus, hay un servicio que se llama Web of Science. Y bueno, que eso les da acceso a esta información. Alternativa, hay una que se llama Scopus eh, y que también pueden buscar ahí, este, aunque aquí es para buscar por autores. Ahorita vamos a hablar de los autores. Entonces, miren, voy a abrir, déjame buscar este Journal Citation Report para que vean de qué se trata. Okay. Entonces, miren, le voy a poner así Journal Citation Report, PDF, for Journal List. Me voy a acercar. Y miren, aquí viene el nombre de la revista, de dónde es, y bueno, aquí viene qué tipo de revista es, si es de ciencias o si es de ingeniería. Esa es una forma de hacerlo. Y la otra es ver los listados de eh, listados o las listas negras. ¿Por qué creen que haya listas negras? Exactamente. Aquí, muchachos, miren, el billete,
cuenta, ¿eh? Y es un asunto muy escabroso. Cada vez que se hace una publicación, hay que pagar la ley, hay que pagar por publicar. O sea, esa es eh, como que hasta ahorita la regla. Y fíjense, no se paga necesariamente, o sea, no pagas para que te lo aprueben, porque si no, o no debería ser así el caso, pero pues como de estos números que ahorita les digo, pues dependen eh, pues las universidades, dependen las empresas, de como las evaluaciones de Nasdaq y eso. Entonces hay un interés económico. Entonces, pues también para los investigadores hay un riesgo de caer en algo que le llaman predatory, o sea, como editoriales que son pasadas de lance y que básicamente que lo que hacen es, en vez de dedicarse a eh, tratar de que la calidad esté validada, pues lo que importa es que pagues, ¿verdad? Entonces, pues sería otro tipo de publicaciones. Entonces, miren, hay un listado que es famoso, que se llama el Bell's Web, uh, perdón, se llama este, el Bell List of Predatory Journals and Publishers. Y ahorita lo voy a abrir para que se den una idea de qué se trata. Hagan de cuenta que ustedes que publican un artículo, cuando publiquen un artículo, lo primero que les va a llegar es el príncipe de Nigeria que está, eh, este, que ocupa, que les está pidiendo que hagan una publicación y que nada más tienen que enviar $2,000 para que publiquen el artículo. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, pues que pues son como revistas genéricas que su única tarea es pues estafar a las personas, ¿verdad? Entonces miren, por ejemplo, aquí hay un listado de gente, de personas que han tratado de encontrar y listar estas revistas. Miren, lo voy a abrir, por ejemplo, eh, miren, Academic Scholar Publishing House. Fíjense, ni siquiera tiene el servicio, el sitio online, ¿verdad? O miren, Asian Orient Journals. Entonces hay que ser cuidadosos si ustedes van a buscar información, pues de no sacarla de aquí, muchachos. ¿Me explico? O sea, miren, ahí el pobre Bhaskar, Rai y Pradip, pues a final de cuentas no está prohibido que publiquen, ¿verdad? Nada más que voy a abrir el documento a ver qué hay. En forma concreta, pues no podemos saber si esta información es correcta o no. ¿Por qué? Porque no la ha revisado un tercero. Entonces, realmente no hay diferencia en que, eh, pues yo subí este archivo PDF a mi Facebook, por ejemplo. Entonces, digo, la diferencia es de que tuvieron que pagar dinero para hacer esto. Entonces hay que ser muy cuidadosos por este asunto, porque son revistas que, pues, abiertamente, pues, no están cumpliendo con estándares de calidad. No todas las revistas académicas están en este listado que yo les pasé. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay revistas que están empezando, hay, por ejemplo, revistas de congreso, entonces, o hay libros de texto, entonces tampoco no es de que todo lo que no esté en esa lista no vale. Simplemente decir que hay que poner atención y ser cuidadosos de esa información que está ahí porque no está validada. Ok, dos cosas más. Hay otra forma de evaluarlo, que está, ya vimos el factor de impacto. Este es un número que viene en la revista y ahorita lo vamos a buscar. El otro es el índice H.
ese número es un número, perdón, es un valor que está relacionado con, eh, es una fórmula que dice, eh, un índice H representa que tienes al menos un trabajo citado n veces con n citas. O sea, si por ejemplo, si yo tengo un índice H5, pues significa que eh, yo como investigador tengo 5 artículos que al menos tienen 5 citas. Y eso se hace para más bien distinguir, pues si una persona, ahora sí que, pues tuvo mucha suerte, ¿verdad? Y publicó una vez en una revista de muy alto factor de impacto, o si es resultado de, pues, varios éxitos. Entonces es como una especie de contrapeso, de decir, pues que no sea alguien que nada más lo hizo muy bien una cosa, o que, eh, pues, lo ha hecho pocas veces. Entonces, se relaciona con eso. ¿Y dónde pueden ver eso? Miren, en el Google Scholar viene esa información. Eh, a ver, ¿a quién buscamos, muchachos? De sus profesores que crean que sean investigadores. Híjole, son bien. Ahí va. Sabía que iba a salir. Está bien, mira, ahorita. A ver. Ok, ahí estoy, miren. Entonces, yo tengo índice H de 7. Significa que tengo al menos 7 publicaciones con 7 citas. Entonces, la que más tengo es esta de, ya llovió, muchachos, 2009, que tiene 84 citas. Viene aquí los coautores. Entonces, esta página, por ejemplo, puede serle útil a ustedes si dicen, yo encontré ese trabajo de tal persona, quiero ver qué está haciendo recientemente, ¿verdad? Entonces, pues es una buena forma. Y bueno, eso es lo que representa ese índice H. Miren, por ejemplo, me voy a ir ahora a la revista, por ejemplo, de este artículo. A ver si me lo deja abrir. Miren, este es de una editorial de Springer. Y se llama Analytical and Bioanalytical Chemistry. ¿Ok? Entonces, miren, aquí vienen los detalles de la revista. Y miren, aquí les indica el factor de impacto. Entonces, lo que quiero que vean es qué significa eso. ¿Ok? Um, entonces, miren, por ejemplo, voy a agarrar esto de aquí y me voy a ir al Simago. Y ahora quiero ver esa revista cómo está ahorita, ¿verdad? A ver si está, si no, miren, aquí está. Analytical and Bioanalytical Chemistry de Springer. Ok, ay, qué bueno que sí estaba, que ya me estaba asustando. Déjame quitar, a ver si puedo hacer estos anuncios. Qué bueno que no salen cosas más feas. Fíjense, este de aquí viene, miren que es Q2, tenemos el año y en mostaza es Q2 y aquí es Q1. Ahora, tenemos como diferentes categorías, ¿verdad? Uno es de Analytical Chemistry, o sea, de química analítica y de bioquímica. ¿Ok? Entonces, ahí pueden ver cómo podemos, o sea, yo diría, por ejemplo, digamos, pueden serse muy suspicaces y decir, pues me voy primeramente a ver si no está esa revista en una lista negra, eh, o lo puedo buscar aquí, corroborar que sea una revista que esté en el índice del JCR y o buscarlo aquí también en esta herramienta de Simago. Me gusta mucho esta de Simago, déjenme les muestro, porque tiene algunas herramientas de visualización eh, dinámicas, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí tenemos por áreas, eh, cómo están las diferentes áreas, perdón, las diferentes revistas y cuáles son importantes. Miren, por ejemplo, aquí está, podemos irlas buscando. Y también, otra cosa es que podemos hacer búsquedas, por ejemplo, por región. Por ejemplo, de Latinoamérica, vamos a ver qué hay. Hoy está padre esto como de fondo de pantalla. ¿Ok? Entonces, eh, miren, por ejemplo, aquí nada más viene por cuartiles. Entonces hay varias herramientas de visualización que ustedes pueden usar. Ok, creo que ya vamos por terminar. ¿Qué nos falta? Ok, entonces tenemos eh, índice H para el autor, factor de impacto para la revista y cuartil para la revista. Pero lo que no les he dicho es dónde pueden buscar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, miren, en el documento que les subí, bueno, miren, hay otra cosa, la CRAP test. Esto puede servir para páginas o información que no es eh, precisamente de estas revistas. Por ejemplo, incluye, es un acrónimo de qué tan actual es algo, la relevancia, la autoridad, la exactitud y el propósito. Y todo esto, miren, dice aquí, lo califican de 1 a 10. Por ejemplo, si ustedes me van a hablar de los microplásticos, ¿verdad? Y me salen con que hay un artículo publicado en 1978 que tiene 4,000 citas, digamos, pues yo le diría, bueno, ¿valdrá la pena incluir esa referencia? ¿Sí me explico? Entonces, esto tiene que ver con, es como una especie de regla de dedo de cómo saber si una información nos va a ser útil para el propósito que tenemos en algún tipo de investigación. Okay. Entonces, pueden, les voy a dejar en la carpeta esto. Esto básicamente es para que ustedes les sirva de apoyo extra, ¿verdad? No les voy a pedir que lo hagan para la investigación de este caso y lo van a poder usar en otros sitios. Y miren, incluí los siguientes sitios que les pueden ser útiles. Está Google Scholar, como lo que ya vieron, pueden buscar a los autores y también buscar artículos. Ahí la ventaja es de que muchos aparecen para bajarse. Está otro sitio que se llama Semantic Scholar, eh, y este es como un metabuscador, o sea, de las páginas de las revistas les permite buscar directamente materiales, digamos, al mismo tiempo de varias bases de datos. Está este de acá que se llama el DOAG, que OA es de Open Access. Entonces, si no están en el campus o si no tienen acceso al sitio de internet, eh, tiene la ventaja de que nada más tiene materiales que son de acceso abierto, o sea, hace gratuitos. Esta otra es de una base de datos académica alemana y créanlo o no, hay también una alternativa a Google que es la de Microsoft Academic. Entonces ahí tienen los sitios, lo pueden googlear y bueno, pues también claro, pues que no hagan uso de su eh, biblioteca digital. Ojo, a veces, por ejemplo, en el DOAG eh, hay información que sí es de acceso abierto, pero a lo mejor no está en el JCR o es de Q4. O sea, todas estas son herramientas para que ustedes las usen a su disposición. Eh, ¿Qué otro sitio pueden buscar? Por ejemplo, en ResearchGate, como
los investigadores suben sus artículos, ahí les puede ser útil. Entonces, muchachos, para su trabajo, no, este no es, no son ustedes. Ya están los lineamientos de eh, del trabajo y los sitios de entrega. Déjenme ver, está hasta arriba. A ver. Ok. Ustedes deben tener acceso al módulo del mini proyecto 1. Eh, Agregué algunas filminas de aquí, sobre todo lo que es más útil y relevante, ¿verdad? Para no spamearlos. Y les tocaría a ustedes entregar estos dos partes del proyecto, que sería la actividad MP02. ¿Qué les estoy pidiendo? Ok, van a ir a Mendeley o a Zotero, como ustedes gusten. Les pido que vayan a los buscadores que les señalo, eh, que revisen que la información es relevante al tema que ustedes piensan exponer, eh, que busquen que las referencias sean Q1, Q2, y que las suban las referencias al Mendeley. Entonces, lo que les voy a pedir de forma concreta de este entregable son estas cosas. Una fotografía del grupo de Mendeley con las referencias, o sea, que vea que ya lo hicieron. De ser posible, el link al grupo, o sea, si viene el sitio web, en el sitio web, por favor. El listado de las referencias, o sea, eh, que esté en el formato IEEE. Ese, miren, lo cambian en el menú de referencias de Zotero de Mendeley. Y que además identifiquen uno de los artículos, que le pongan cuántas citas tiene, en qué revista está y en qué cuartil está. O sea, si está cuartil 1, cuartil 2. Entonces, digamos, aquí lo que les voy a evaluar es, bueno, primeramente que lo tengan y pues que no vayan a caer ahí en poner fuentes dudosas o que no estén validadas. Ok. Y entonces, eso sería para el día 27 de abril. ¿Ok? O sea, para el siguiente martes. Eh, Esto es a las 12 de la noche, ¿verdad? Porque bueno, aquí no tiene que ver con el asunto de lo demás. Entonces, eh, la siguiente entrega, la última parte, aquí depende de en qué equipo estén. Ya viene ahí básicamente lo mismo que habíamos platicado, una presentación de 7 a 12 minutos, que pongan las citas, que traten de relacionarlo con mecánica de fluidos. La presentación puede ser en español, pero digamos, los slides o los videos o lo que pongan tiene que estar en inglés. Y bueno, esto para los equipos del 1 al 5 sería en mayo 7, y para el equipo 6 al 10 sería en mayo 11. Eh, sí. Mm, de la otra. Esto sería para... A ver, déjame ver. Sí, yo creo que sí. Sí, sí lo podemos hacer el 30. Si los demás están de acuerdo, que no creo que no, creo que no estén en desacuerdo. Sí, lo cambiamos. ¿Sí le serviría? Bueno,
Ok, ok, muy bien, muy bien. De nada, ok, entonces lo modificamos el anterior para el día 30 de abril, siguiente viernes, a las 12 de la noche. Recordatorio, ese día es el examen parcial, entonces, bueno, pues nada más para que lo tomen en cuenta. Eh, Les voy a mandar, me queda a mí pendiente y no se me ha olvidado, muchachos, la solución de la tarea 2 y les voy a mandar un PDF con el listado de los temas de el examen. Eh, Como quiera, nos vemos el martes para discutir detalles del examen. Digo, ya saben, ¿verdad? Lo que avanzamos vamos a ver ahora la segunda parte de estática de fluidos, los paneles, las superficies curvas, lo que hemos visto de cinemática de fluidos, pero bueno, pues eso eh, lo dejamos para los siguientes días. Tengo yo de pendientes mandarles la solución de la tarea 2. Ahí, eh, discúlpenme, ustedes saben que es pesado. Un minuto en YouTube es como 20 minutos de trabajo de edición. Entonces, ya estoy avanzando, pero todavía no lo tengo por ahí. Y bueno, miren, les comparto todas esas herramientas porque la verdad quiero que se lleven una experiencia que realmente les sea útil. Entonces, digo, de encontrar los artículos ahorita yo sé que si les digo que hoy para la noche lo hagan, lo van a encontrar. Entonces, no es lo que eh, quiero que les se lleven, sino que realmente digan, ok, si tengo que hacer un reporte de investigación y me quiero ir a la segura y que está validado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo tomar? Entonces, que vean que no es un asunto de más trabajo, sino más bien de trabajar inteligentemente. Eh, bueno, entonces, continuamos la siguiente sesión, ya con temas. Ahí va a quedar pendiente también una actividad de puntos extra. Yo sé que a algunos no les fue tan bien en la tarea 2, entonces los tengo pendientes de echarles la mano. Eh, para que ya vayan también bien fieras al examen parcial 2. Pero bueno, esos detalles los vemos el martes. Eh, el día 3, digo, perdón, el día 4 no vamos a tener sesión sincrónica para permitirles que se desconecten. Y bueno, pues trataré de no dejarles tarea esos días, ¿verdad? Entonces, por eso lo movimos todo. No sé si hay algún comentario, queja, sugerencia. Esto que está aquí, sí, está en el... Ah, ¿qué cosa? Los que, ajá, que si va a estar en PDF el examen parcial. Ah, sí, 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 se lo voy a pasar en PDF para que les sirva así el listado para que estudien concretamente. Digo, van a estar basados en la tarea 2 y en pues lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Digo, ya saben que hemos estado viendo, pero bueno, se lo voy a decir, sobre todo por si descartamos algún tema que no he hecho el examen, o sea, también digo, también por eso no se los puedo dar todavía porque no he hecho el examen, entonces, este, pero sí se los voy a subir al PDF y les mando un anuncio y se los mando por el Remind. Bueno, cuídense mucho. Buen fin, buen fin. Nos vemos.